Sin represión no hay revolución en Cuba. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Pudiera decirse que, a nivel mundial, Cuba lidera en tres categorías en estos momentos: la exportación de mano de obra esclava, la separación familiar y el desarrollo de la propaganda con la dosis de represión que lleva. Que las autoridades de un país recurran a medidas de reclusión domiciliaria y al corte de los servicios de telefonía e internet para coartar los derechos a sus ciudadanos de poder expresarse libremente y acceder a la información, sugiere una crisis de proporciones gigantescas en la sociedad. Que agentes de la seguridad del Estado hostiguen a los ciudadanos que dicen lo que piensan y amenacen a sus familiares para doblegar al que disiente, indica la falta de argumentos de quienes están para mantener la paz y la seguridad en una nación. Que las fuerzas del orden empleen tiempo y recursos para vigilar a personas para que no salgan de sus casas y los secuestren a plena luz del día en presencia de todos, significa que quienes deben proteger a la población la vulneran en sus derechos más elementales. Que recurran a expulsar de sus carreras y centros laborales a jóvenes y no tan jóvenes, que desacrediten e intenten aislarlos, incomunicarlos, encarcelarlos por motivos de conciencia, solo habla de la vulnerabilidad de un pueblo entero. Las últimas noticias desde Cuba no auguran un panorama promisorio para el progreso y la paz de los cubanos, todo en medio de una situación de escasez y liquidez del gobierno que impactan en la calidad de vida de los cubanos. Pero esto no es nuevo, sino que ha sido un elemento distintivo de la eufemísticamente llamada Revolución Cubana. De ahí que al proceso del 59 se le relacione con el atraso, con el arcaico, con lo inservible, amén de ciertos avances, ya deteriorados por cierto, en algunos sectores económicos o sociales. Sin embargo, hay algo sórdido en el proceso de recaudación de divisas que nos convierte en víctimas y victimarios de la suerte de nuestro pueblo y de nosotros mismos. Pudiera decirse que, a nivel mundial, Cuba lidera en tres categorías en estos momentos: la exportación de mano de obra esclava, la separación familiar y el desarrollo de la propaganda con la dosis de represión que lleva. Irónicamente, estos tres elementos constituyen fuentes de ingresos de divisas para la desvencijada economía de la isla, o precisión mediante para las arcas de la casta militar que mal gobierna nuestro país, la formación de profesionales a granel y las medidas punitivas a quienes deciden ejercer sus derechos ciudadanos produce grupos migratorios que de manera temporal o indefinida inyectan moneda dura y conformismo en la maquinaria del poder. Y en esta ecuación macabra, la represión es un factor clave. Es por eso que las autoridades invierten más en carros de patrullas que en ambulancia, y la cada vez más desacreditada salud pública necesita médicos obedientes, militares o agentes que hagan cumplir los designios represivos de un régimen también con decadencia. De un lado está Luis Manuel Otero Alcántara, 20 días en una institución de salud, aislado del mundo exterior y de sus círculos de amigos, recibiendo Dios sabe qué tipo de tratamiento, a juzgar por el más reciente video del artista. Están además los detenidos del pasado 30 de abril en la calle Obispo y los que les antecedieron, solo por disentir del discurso oficial. Poco o nada se sabe de ellos. El acceso a la información en Cuba no es un derecho reconocido, sino administrado y metódicamente controlado por un poder que apuesta por el silencio de los que aún, con toda razón, le temen. La continuidad se fraga en el terror y la mordaza. Por suerte, cada vez son más los cubanos que alzan sus voces desde distintas latitudes, dentro y fuera de Cuba. Tantos son que las autoridades ya han comenzado a amenazar a sus emigrados con la extradición y con ridículos juicios en ausencia. La gran lección del panorama de la Cuba actual es que sin represión no hay revolución. ¿Y qué hacer ante la revolución? Unos callan, pero ¿es callar una opción para los cubanos? ¿Acaso no hemos pagado bien caro nuestro silencio? Siguiendo con las noticias, Embajada de Estados Unidos en La Habana se pronuncia sobre la situación de Luis Manuel Otero. ¿Cómo es posible que un paciente en un hospital no tenga derechos a visitas
o a un teléfono, cuestionó la Embajada de Estados Unidos. La Embajada Americana en Cuba se pronunció sobre la situación que atraviesa el activista Luis Manuel Otero Alcántara y cuestionó que no tenga derecho a visitas o a un teléfono. ¿Cómo es posible que un paciente en un hospital no tenga derechos a visitas o a un teléfono?, preguntó en sus redes sociales la sede diplomática tras expresar que Estados Unidos ha manifestado siempre solidaridad con el pueblo cubano y que el gobierno de la isla respete a sus ciudadanos. Pedimos que Luis Manuel Otero Alcántara y todos los cubanos sean respetados y tratados con dignidad, concluyó la publicación. En los comentarios, el activista cubano Félix Llanera, defensor de los derechos humanos en Cuba, solicitó a Timothy Zúñiga Brown, encargados de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que solicite visitar a Luis Manuel Otero. A inicios de mayo, la embajada estadounidense había solicitado a las autoridades del régimen velar por la integridad del líder del movimiento San Isidro. Como todos los cubanos, Otero Alcántara merece ser tratado con dignidad y respeto. Hemos visto informes de que está hospitalizado y su estado es estable. Instamos a las autoridades a que protejan su bienestar en un momento difícil, escribió entonces la representación diplomática estadounidense a través de Twitter. Luis Manuel Otero Alcántara permanece retenido en el Hospital Calixto García de La Habana desde el 2 de mayo, fecha en la que fue sacado de su domicilio. A partir de entonces, opositores y activistas cubanos han pedido que se le permita al activista comunicarse a través de redes sociales, recibir llamadas telefónicas o ser visitado por sus amigos y colegas, desde el momento en el que fue secuestrado desde su domicilio para impedir que continuara con la huelga de hambre que estaba haciendo. Las autoridades han desacreditado su protesta y asegurado a la opinión pública que se encuentra en buen estado físico, a pesar de lo cual tampoco ha dado fecha para su salida del hospital ni explicado por qué aún permanece allí. El pasado jueves fue difundido desde el Calixto García de La Habana un video de Otero en el que se lo vio en un estado notable de depauperación. Tras hacerse públicas las imágenes, Amnistía Internacional declaró a Otero Alcántara preso de conciencia, exigió la liberación inmediata y sin condiciones del artista, e instó a los cubanos a redactar cartas a Miguel Díaz-Canel para conseguir que sea liberado. Luis Manuel es una figura clave en el movimiento San Isidro, un grupo diverso de artistas independientes, periodistas y activistas que defienden la libertad de expresión en Cuba. Exigimos su liberación inmediata e incondicional, señaló su comunicado. Actúe, escriba una apelación con sus propias palabras o use este modelo de carta, añadió la institución, que instó a todos los cubanos a sumarse al reclamo. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.